tiny 1,300-year-old artifact is shedding new light on an historic moment. Discoveries like this small piece of jewelry can reshape how we understand the past. Algo extraño está ocurriendo en Jerusalén. Fuertes corrientes de agua han invadido antiguas calles, arrastrando barro y escombros por lugares cargados de historia. Pero mientras el agua sorprende abajo, algo inquietante aparece arriba. Misteriosas esferas luminosas han sido vistas cerca del monte del templo, permaneciendo en el cielo antes de desaparecer sin explicación. Y bajo tierra, nuevos descubrimientos aumentan todavía más el misterio. Un antiguo colgante con la forma de un candelabro sagrado y una inquietante máscara ritual han salido a la luz después de permanecer enterrados durante siglos. Agua, luces en el cielo y símbolos ocultos bajo Jerusalén. ¿Son simples coincidencias o estamos ante señales que podrían tener un significado mucho más profundo? Quédate hasta el final para descubrirlo. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que está ocurriendo en Jerusalén? Comencemos. La primera señal comenzó allí abajo, en las viejas calles empedradas de Jerusalén. Y no fue descrita como una corriente cualquiera de agua de lluvia, de esas que aparecen y se van sin dejar huella. Según los testimonios, el agua bajó embravecida por los caminos estrechos que rodean las murallas de la ciudad antigua, arrastrando lodo, restos rotos y basura, mientras se abría paso entre las piedras gastadas por el tiempo. Lo que volvió tan perturbadora esa escena no fue solamente la fuerza del agua, sino la imagen que esa fuerza dibujaba ante los ojos de quien la miraba. Las calles de una de las ciudades más antiguas del planeta parecían estar siendo lavadas por algo mucho más poderoso que una tormenta común y corriente. Detente un momento a imaginarlo. Piedras que han visto pasar imperios, reyes, profetas y peregrinos. Piedras que han sostenido los pasos de generaciones enteras durante miles de años. Y de repente esas mismas piedras quedando cubiertas por una corriente parda que baja sin permiso, que no pide autorización a nadie, que entra por donde quiere y sale por donde puede. Hay algo profundamente simbólico en esa escena, aunque uno se resista a admitirlo. Es como ver a un anciano sabio, sereno, acostumbrado a la calma, siendo sacudido de pronto por una emoción que no controla. Y sí, los especialistas señalarán causas naturales, y hacen bien en hacerlo. Una lluvia intensa puede desbordar cualquier sistema de drenaje. El agua puede precipitarse desde las zonas altas hacia las calles bajas siguiendo la simple ley de la gravedad. Los viejos caminos de piedra y los pasajes angostos y abarrotados pueden transformar en cuestión de minutos un aguacero repentino en una corriente peligrosa capaz de arrastrar todo a su paso. Estas explicaciones son posibles, son razonables, y la prudencia siempre es importante. No toda inundación debe llamarse milagro, ni profecía, ni señal de juicio. Sería un error caer en el exceso, ver mensajes divinos en cada gota que cae del cielo. La fe madura no se alimenta del miedo, se alimenta de la reflexión honesta. Pero en Jerusalén, el agua carga un significado más hondo. A lo largo de toda la Biblia, el agua aparece una y otra vez conectada con la purificación, con la advertencia, con el juicio y con la renovación. El agua puede lavar lo que está sucio, puede limpiar lo que se ha contaminado con el tiempo, pero también puede revelar lo que había permanecido escondido bajo la superficie, lo que nadie quería ver, lo que la ciudad había preferido enterrar y olvidar. Y por eso esta inundación se siente más pesada que un simple fenómeno meteorológico. Se convierte en la imagen de una ciudad obligada a mirar lo que descansa debajo de sus piedras milenarias. El mensaje no es el pánico, nunca lo es. El mensaje es la reflexión. ¿Fue esto apenas lluvia y un drenaje deficiente? ¿O fue un recordatorio silencioso de que todo aquello que la humanidad intenta enterrar terminará tarde o temprano siendo arrastrado hacia la luz delante de Dios? Piénsalo bien, porque cada uno de nosotros construye pequeños muros para esconder cosas que no queremos enfrentar. Y a veces basta una corriente inesperada para que todo eso salga a flote. Y hay algo más que conviene decir sobre esa agua que bajó rugiendo entre las piedras. El agua siempre ha sido para el ser humano una imagen doble. Es vida y es muerte al mismo tiempo. Sin ella no existiríamos. Y sin embargo, cuando se desborda, arrasa con todo lo que encuentra. La misma agua que da de beber al sediento puede ahogar al descuidado. La misma lluvia que hace florecer los campos puede convertir una calle tranquila en un río furioso. Y quizá por eso Jerusalén, al verse cubierta por esa corriente, se convirtió en un espejo de la propia condición humana. Porque nosotros también somos así.
Guardamos dentro corrientes que parecen dormidas, emociones que creemos controladas, recuerdos que enterramos bajo capas de rutina. Y entonces llega un día, una noticia, una pérdida, un encuentro inesperado, y todo eso se desborda sin pedir permiso. Piensa por un momento en las cosas que has intentado ocultar a lo largo de tu vida, los rencores que no perdonaste, las palabras que callaste, las heridas que fingiste haber superado. Todos, sin excepción, cargamos un sótano secreto donde guardamos lo que no queremos que nadie vea. Y la imagen de esa inundación en Jerusalén nos susurra una verdad incómoda, que llegará un momento en que el agua subirá y todo lo que escondimos saldrá a flote. No para avergonzarnos delante del mundo, sino para invitarnos a soltarlo, a limpiarlo, a dejarlo ir. Porque eso es también lo que hace el agua en las Escrituras. No solo revela lo sucio, lo lava. No solo saca a la luz lo escondido, lo purifica y lo renueva. Recuerda las grandes historias de agua en la Biblia. El diluvio en los días de Noé, cuando el mundo entero fue cubierto, y sin embargo, del arca salió una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un arco iris de promesa. El mar Rojo abriéndose para que un pueblo esclavo cruzara hacia la libertad, mientras el mismo mar se cerraba sobre aquello que los perseguía. El río Jordán, donde tantos fueron sumergidos para levantarse como personas nuevas. En cada una de esas historias, el agua no fue el final, fue el paso hacia algo mejor. Y tal vez esa sea la lectura más hermosa de lo que ocurrió en esas calles antiguas, que Dios no envía la corriente para destruirnos, sino para invitarnos a cruzar hacia la otra orilla, dejando atrás lo que ya no debe acompañarnos. Los vecinos que vieron pasar esa agua turbia describieron un sonido particular, un rumor grave y constante que llenaba los callejones. Algunos dijeron que era como si la ciudad respirara con dificultad, otros contaron que, por unos minutos, todo el bullicio habitual se detuvo, y solo quedó ese murmullo del agua abriéndose camino. Y en ese silencio interrumpido apenas por la corriente, muchos se quedaron pensando. No en la lluvia, no en el drenaje, sino en sus propias vidas, en lo que estaban construyendo, en lo que estaban descuidando. Porque a veces hace falta que algo se salga de su cauce para que nosotros volvamos al nuestro. La siguiente señal no subió desde las calles, sino que descendió desde el cielo mismo sobre Jerusalén. Un viejo misterio que muchos creían olvidado regresó de golpe a la atención pública. Volvamos por un instante al año 2011. En aquel entonces se reportó una extraña luz brillante que apareció sobre el monte del templo, una imagen que se esparció por internet como fuego en pasto seco y que dejó a miles de personas boquiabiertas sin saber qué pensar. Algunos gritaron que era un montaje, un engaño barato hecho para llamar la atención. Otros, en cambio, creyeron que era algo que iba mucho más allá de cualquier explicación humana. Y ahora, años después, un nuevo material vuelve a estar en boca de todos. Solo que esta vez los testigos afirman que quizá no hubo una sola luz, sino dos esferas luminosas moviéndose sobre el horizonte sagrado de la ciudad. Las luces, según cuentan, parecían flotar en silencio durante unos instantes, deslizándose despacio cerca de la zona asociada al monte del templo y a la iglesia del Santo Sepulcro, antes de desvanecerse de repente en la oscuridad de la noche. Lo que volvió tan cautivador ese material no fue únicamente el movimiento, sino también el lugar exacto donde ocurrió. En cualquier otra ciudad del mundo, unas luces extrañas podrían descartarse enseguida como drones, reflejos, efectos de cámara o vídeos editados. Esas explicaciones siguen siendo posibles, y la cautela es necesaria. De hecho, las autoridades ya habían descrito el material de 2011 como falso, y ninguna afirmación sobrenatural puede confirmarse solo a partir de un vídeo. Eso hay que decirlo con toda claridad. Pero en Jerusalén, el cielo carga un peso distinto. Esta es la ciudad donde la fe, la profecía, la historia y la esperanza se encuentran en un mismo punto. Una luz que aparece sobre lugares vinculados al templo y a la resurrección de Cristo, naturalmente despierta la imaginación de los creyentes. Le recuerda a muchos el lenguaje bíblico de las señales en los cielos, y también aquel fuego de Dios que se le apareció a Moisés en el libro del Éxodo, una llama que ardía sin consumirse, que brillaba sin destruir, que hablaba sin apagarse. Imagínate por un momento lo que debió sentir Moisés al ver ese arbusto encendido que no se convertía en cenizas. Ese mismo asombro, esa misma mezcla de temor y fascinación, es lo que muchos sienten al mirar hacia el cielo de Jerusalén. Aún así, el mensaje no debería ser el pánico. Debería ser el despertar. Ya sea que esas luces fueran tecnología, ilusión o algo todavía sin explicar, la pregunta permanece poderosa, incómoda, imposible de ignorar. ¿Por qué el mundo solo levanta la mirada cuando el cielo se altera? ¿Por qué necesitamos que algo extraño ocurra allá arriba para acordarnos de lo que llevamos aquí dentro? Tal vez la advertencia más grande no esté en la luz misma, sino en si la humanidad está lista o no para regresar a Dios antes de que la oscuridad se vuelva más profunda. Y esa, créeme, es una pregunta que cada uno debe responder a solas,
en el silencio de su propio corazón. Y detente a considerar algo curioso sobre nuestra relación con el cielo. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha levantado la mirada hacia lo alto buscando respuestas. Los antiguos leían las estrellas para orientar sus barcos y sus cosechas. Los profetas hablaban de señales en el firmamento. Los pastores en el campo vieron una estrella distinta y la siguieron hasta un pesebre. Hay algo grabado en lo más hondo de nosotros que nos empuja a mirar hacia arriba cuando el corazón está inquieto. Como si supiéramos, sin que nadie nos lo enseñe, que las respuestas más grandes no están a la altura de nuestros ojos, sino por encima de ellas. Y sin embargo, en la vida diaria, ¿cuántas veces miramos hacia el cielo? Vivimos con la cabeza baja, atrapados en las pantallas, en las prisas, en las preocupaciones pequeñas. Caminamos mirando el suelo, contando los pasos, cargando el peso del día. Hasta que algo extraño aparece allá arriba y de golpe todos volvemos a levantar la vista. Esa es tal vez la lección escondida detrás de esas luces sobre Jerusalén. No importa tanto si eran drones, reflejos o algo inexplicable, lo que importa es la reacción que provocaron. Por un instante miles de personas dejaron de mirar hacia abajo y volvieron a mirar hacia arriba. Por un instante la ciudad entera recordó que existe algo más grande que sus conflictos, sus prisas y sus rutinas. Y esa es una imagen que vale la pena guardar, porque nos plantea una pregunta directa a cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que no levantas la mirada de verdad? No solo hacia el cielo físico, sino hacia lo eterno, hacia lo que trasciende, hacia Dios. Hay quienes dicen que el mundo moderno ha perdido la capacidad de asombrarse. Nos hemos acostumbrado a explicarlo todo, a ponerle nombre a cada fenómeno, a reducir cada misterio a una fórmula. Y no está mal buscar explicaciones. La curiosidad es un regalo. Pero cuando explicarlo todo nos roba la capacidad de maravillarnos, algo se ha perdido en el camino. Porque el asombro es la puerta de la humildad, y la humildad es la puerta de la fe. Aquellos testigos que se quedaron paralizados mirando las esferas de luz, con la boca abierta y el corazón acelerado, quizá estaban experimentando algo que muchos ya no conocen. La sensación de estar frente a algo que los supera. Y esa sensación, lejos de ser un defecto, es uno de los tesoros más grandes del alma humana. Piensa en la última vez que algo te dejó verdaderamente sin palabras. Un amanecer sobre el mar. El nacimiento de un hijo. Una noche estrellada lejos de la ciudad, donde el cielo se llena de puntos de luz imposibles de contar. En esos momentos, sin darnos cuenta, nos volvemos pequeños, y esa pequeñez no nos aplasta, nos libera. Porque descubrimos que no cargamos el universo sobre los hombros, que hay alguien más grande sosteniéndolo todo. Tal vez las luces sobre Jerusalén no fueron más que un recordatorio de eso. Un empujón suave para que volviéramos a mirar hacia arriba y recordáramos quiénes somos y de quién somos. El siguiente descubrimiento no vino del cielo ni de las aguas desbordadas, sino de debajo de las piedras, muy cerca del monte del templo. Los arqueólogos desenterraron un pequeño colgante de plomo que se estima tiene alrededor de 1300 años de antigüedad, hallado cerca de la esquina suroeste del monte del templo. A primera vista puede parecer poca cosa. No es un tesoro de oro, no es una corona real. No es una enorme inscripción tallada en piedra que llame la atención de inmediato. Es apenas un objeto diminuto, del tamaño de la palma de una mano, fácil de pasar por alto. Pero en Jerusalén, hasta el objeto más pequeño puede cargar el peso de siglos enteros. Lo que vuelve tan notable ese colgante es el símbolo que lleva grabado, la menorá. Ese candelabro de 7 brazos está profundamente conectado con el templo, con la adoración del pueblo de Israel y con la memoria de aquella luz sagrada que ardía delante de Dios sin apagarse jamás. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. El templo ya había sido destruido mucho antes de que ese colgante fuera usado o enterrado. El edificio ya no existía. Las piedras del santuario ya habían caído. Y sin embargo, el símbolo permaneció. Alguien siguió llevándolo cerca del pecho. Alguien se negó a olvidar. Alguien, en medio de la pérdida, decidió mantener viva la memoria de lo que ya no podía ver con los ojos. Ese detalle, aparentemente insignificante, lo cambia absolutamente todo. Los expertos podrán ver en ese artefacto la prueba de que hubo peregrinos judíos, o una pequeña comunidad que regresaba a Jerusalén en una época en la que el acceso a la ciudad estaba restringido. Puede mostrar que incluso cuando los poderes políticos cambiaban, incluso cuando la gente era empujada lejos de los lugares santos, su conexión con Jerusalén no desaparecía. Seguían viniendo a orar. Seguían recordando. Seguían llevando el símbolo del templo pegado al corazón, como quien guarda una fotografía de un ser querido que ya no está. En cualquier otro lugar del planeta esto sería llamado simplemente una antigüedad, una curiosidad de museo. Pero cerca del monte del templo se transforma en una pregunta enterrada en el suelo. ¿Qué historia sigue esperando debajo de Jerusalén, oculta hasta el tiempo señalado? La menorá también carga un mensaje espiritual. Le recuerda a los creyentes la luz del templo,
la presencia de Dios y la verdad de que la oscuridad no puede borrar lo que Dios decide preservar. Este descubrimiento no debería usarse para el orgullo político ni para alimentar conflictos entre pueblos. Su significado más profundo es espiritual. Lo que Dios mantiene vivo no se desvanece, aunque quede enterrado durante siglos bajo el polvo de la historia. Piénsalo, ¿cuántas cosas hermosas de tu propia vida creíste perdidas para siempre? Y sin embargo, de algún modo, volvieron a la luz cuando menos lo esperabas. Pero la tierra debajo de Jerusalén todavía no había terminado de hablar. El siguiente descubrimiento fue mucho más inquietante. Una máscara antigua, desenterrada de las capas más profundas, muy por debajo de los cimientos de la ciudad. No era grande, no estaba cubierta de oro. Y sin embargo, en el momento en que emergió del suelo, sus ojos huecos parecían cargar el peso de algo olvidado durante generaciones. La máscara mostraba marcas extrañas, símbolos que no se explicaban a sí mismos, signos que se negaban a revelar su sentido. Su mirada vacía la hacía parecer menos un objeto y más un rostro del pasado observando fijamente el presente. Imagínate la escena. Un investigador retira con cuidado una capa de tierra endurecida por los siglos, y de pronto, dos cuencas vacías lo miran de regreso. No hay ojos, y sin embargo, sientes que te observan. No hay boca que hable, y sin embargo, parece querer decirte algo. Los expertos podrán identificarla con el tiempo como un objeto ritual, un adorno o un símbolo conectado con alguna cultura antigua que en algún momento pasó por esta tierra. Estas explicaciones son posibles, y la cautela es necesaria. Nadie debería inventar teorías fantásticas sobre una pieza de la que aún sabemos poco. Pero en Jerusalén, un rostro enterrado nunca es solo un rostro enterrado. La Biblia advierte una y otra vez que las personas pueden esconderse detrás de apariencias, de oraciones vacías, de títulos y de máscaras religiosas, mientras su corazón permanece lejos de Dios. El propio Jesús reprendió a quienes se veían justos por fuera pero estaban corrompidos por dentro, a los que limpiaban el exterior de la copa mientras el interior seguía sucio. Y por eso la pregunta permanece flotando en el aire. ¿Es esta máscara apenas un artefacto de un mundo antiguo o un recordatorio de que nadie, absolutamente nadie, puede esconder su verdadero rostro delante de Dios? Cada uno de nosotros usa máscaras. Máscaras para el trabajo, máscaras para la familia, máscaras para las redes sociales. Pero llega un momento en que la tierra se abre y el rostro escondido queda a la vista de todos. Y entonces, fuera de Jerusalén, la historia pasó de los rostros enterrados a algo que estaba sellado. Se reportó el hallazgo de un arca antigua más allá de los límites de la ciudad, que aún conservaba las marcas de haber sido atada y cerrada con firmeza. No parecía algo abandonado a las apuradas, dejado atrás en medio de una huida. La forma en que estaba envuelta, sellada y escondida sugería intención, propósito, cuidado. Como si alguien hubiera querido apartarla de la vista, protegerla de un peligro o impedir que fuera abierta antes de tiempo. Había una voluntad detrás de ese sellado. Había una decisión consciente de guardar algo lejos del alcance de manos curiosas. Los expertos podrán explicarlo con el tiempo, en términos sencillos. Pudo haber contenido pertenencias personales, objetos ceremoniales, posesiones familiares o cosas de valor escondidas durante una época de conflicto. En las tierras antiguas, la gente solía enterrar aquello que temía perder. Un cofre sellado no siempre significa misterio. A veces significa simplemente supervivencia. Significa una madre escondiendo lo poco que tenía para dejárselo a sus hijos. Significa una familia protegiendo su historia de la destrucción. Pero cerca de Jerusalén, la imagen de un arca sellada se siente mucho más pesada. A lo largo de las Escrituras, las cosas selladas cargan a menudo la idea de la espera. Algunas verdades permanecen ocultas hasta el tiempo señalado. Algunos testimonios quedan enterrados hasta que Dios permite que salgan a la superficie. Y por eso, este descubrimiento se siente menos como una respuesta y más como una pregunta que insiste en no callarse. ¿Quién enterró esta arca fuera de Jerusalén? ¿Qué intentaban proteger? ¿Y por qué se siente como si el pasado apenas ahora estuviera empezando a abrir la boca para hablarnos? Quédate conmigo, porque cuando esa arca finalmente se abrió, lo que había dentro solo profundizó el misterio. Cuando el arca sellada fue por fin abierta, lo que descansaba en su interior no hizo más que espesar el enigma. No había oro, no había plata, no había un antiguo pergamino repleto de palabras olvidadas. En cambio, reposando sola en la oscuridad, había una extraña piedra dorada. Era lisa, silenciosa, sin grabados. Ningún nombre marcaba su superficie. Ningún símbolo explicaba su propósito. Y sin embargo, la manera en que había sido colocada dentro del arca la hacía sentir importante. Como si alguien la hubiera escondido allí no por su riqueza material, sino por su significado. Los expertos ofrecerán, con cuidado, sus explicaciones. La piedra pudo ser un objeto ceremonial, un marcador de pacto, una ficha ritual o un símbolo conectado con la adoración de alguna comunidad antigua. Su valor quizá no estaba en el material del que estaba hecha,
sino en la memoria que representaba. Pero cerca de Jerusalén, una piedra nunca es solo una piedra. A lo largo de toda la Biblia, las piedras están ligadas a los cimientos, a las promesas, a los altares, al recuerdo y a la presencia misma de Dios. Jacob usó una piedra como almohada después de su sueño en Betel, y luego la levantó como señal de un encuentro con el cielo. Israel levantó piedras para recordar lo que el Señor había hecho por ellos, para que las generaciones futuras preguntaran y no olvidaran. Y el propio Cristo es llamado la piedra angular, aquella que los constructores desecharon y que terminó siendo la principal del edificio. Así que la pregunta permanece encendida. ¿Era esto apenas un objeto antiguo o un recordatorio de que las cosas más preciosas no son el oro ni la plata, sino el mensaje que Dios permite que permanezca oculto hasta el tiempo señalado? Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces buscaste el brillo, lo llamativo, lo que impresiona a los demás, cuando lo verdaderamente valioso estaba escondido en algo simple, silencioso, sin adornos, esperando pacientemente a que tú lo descubrieras? Y mientras todo esto ocurría bajo tierra y en el cielo, la región entera parecía tensarse como una cuerda a punto de romperse. Se reportó una escena extraña sobre Jerusalén mientras las tensiones seguían creciendo. Los habitantes cercanos a la ciudad describieron destellos repentinos de luz cruzando el cielo nocturno, seguidos de fuertes estruendos que sembraron confusión y temor en las calles de abajo. Los estallidos no aparecieron una sola vez, según los testigos. Varios destellos brillantes encendieron el cielo uno tras otro, creando una atmósfera de sobresalto mientras la gente intentaba entender qué estaba pasando allá arriba. Algunos creen que las luces pudieron estar conectadas con actividad de defensa aérea, con proyectiles interceptados, con restos que caían o con reflejos a través del humo y el polvo. Estas explicaciones naturales y técnicas son importantes y hay que tomarlas en serio. No toda luz inusual en el cielo debería tratarse como un milagro, una profecía o un acontecimiento sobrenatural. La cautela es necesaria, especialmente en tiempos de tensión e incertidumbre, cuando el miedo puede hacernos ver cosas donde no las hay. Pero en Jerusalén, escenas como esta suelen cargar un peso emocional y espiritual más profundo. Para muchos creyentes, la imagen de luces y estruendos sobre una ciudad tan sagrada trae a la memoria las palabras de Mateo capítulo 24, donde Jesús habla de tensiones entre naciones, de rumores que corren de boca en boca, de pueblos que se levantan contra pueblos. El mensaje, otra vez, no es el pánico, es la reflexión. ¿Es esto solamente otra señal de tensión en la región? ¿O un recordatorio de que la humanidad debe volver a la oración antes de que el miedo y la división lleguen demasiado lejos? Porque hay algo que la historia nos enseña una y otra vez. Cuando los hombres dejan de mirar hacia el cielo con humildad, terminan mirándose entre ellos con desconfianza. Vale la pena preguntarse por qué Jerusalén, entre todas las ciudades del planeta, concentra semejante atención. Hay urbes más grandes, más ricas, más pobladas. Hay capitales con rascacielos que tocan las nubes y economías que mueven el mundo. Y sin embargo, ninguna carga el peso simbólico de esta ciudad antigua construida sobre colinas de piedra caliza. Jerusalén es, para miles de millones de personas, mucho más que un punto en el mapa. Es el escenario donde se cruzan tres de las grandes tradiciones de fe de la humanidad. Es el lugar donde, según se cree, el cielo y la tierra se rozan más de cerca. Y por eso cada cosa que ocurre allí se amplifica, se carga de significado, se convierte en una lente a través de la cual el mundo entero se mira a sí mismo. Pero hay algo que a menudo olvidamos. Jerusalén no es solo un lugar geográfico. En las Escrituras se convierte también en un símbolo, en una imagen de algo más profundo. Se habla de una Jerusalén celestial, de una ciudad de paz que no está hecha de piedras, sino de corazones reconciliados. Y quizá ahí esté una de las claves para entender todo esto. Porque de nada sirve mirar hacia la Jerusalén de piedra si descuidamos la Jerusalén interior, ese lugar sagrado dentro de cada persona donde Dios desea habitar. De nada sirve debatir sobre templos de mármol si dejamos en ruinas el templo del alma. El propio apóstol lo dijo con claridad, que somos templo del Espíritu, que lo sagrado no está solo en un edificio, sino en la vida de quien busca a Dios con sinceridad. Piénsalo. Toda esta fascinación por la ciudad santa, por sus muros y sus misterios, tiene sentido solo si nos lleva a cuidar también nuestra propia ciudad interior. ¿De qué está construida? ¿Sobre qué cimientos se levanta? ¿Están sus muros en pie? ¿O hay brechas por donde entra cualquier cosa? ¿Hay paz dentro de ti? ¿O hay guerra? Porque la verdadera reconstrucción, la que más importa, no ocurre en una explanada disputada, sino en el silencio del corazón de cada uno. Y esa reconstrucción no necesita permisos, ni excavaciones, ni tecnología. Necesita solo una decisión, la de volver a poner a Dios en el centro, la de reparar lo que dejamos caer, la de volver a orar como quien vuelve a casa. Tal vez por eso todas estas señales convergen justamente allí, en Jerusalén.
no para que nos perdamos en debates lejanos, sino para que cada uno vuelva la mirada hacia su propia vida y se pregunte qué está construyendo. Porque la ciudad exterior siempre ha sido un espejo de la condición interior de quienes la habitan. Y la paz que tanto se anhela para esas calles antiguas empieza en realidad en un lugar mucho más pequeño y mucho más cercano, dentro de ti. Otro lugar que atrae la atención del mundo entero es la explanada del Monte del Templo, una de las zonas más sagradas y más observadas de toda Jerusalén. Esto no es apenas un sitio antiguo, es un lugar donde la memoria, la oración, la historia y la fe se encuentran en un mismo suelo. Para judíos, musulmanes y cristianos, esta zona carga un significado profundo, y hasta un momento de silencio allí puede sentirse mucho más allá de los muros de la ciudad. Es como si cada piedra estuviera cargada de siglos de plegarias acumuladas, de lágrimas, de esperanzas, de esperas. En los últimos años, más visitantes y grupos religiosos han acudido a este lugar, cada uno mirándolo a través de su propia historia y de sus propias creencias. Algunos lo contemplan desde la expectativa bíblica, esperando el cumplimiento de antiguas promesas. Otros lo ven como un espacio sagrado que debe ser tratado con enorme respeto y cuidado. En la superficie, esto puede parecer apenas una cuestión de acceso, de tradición y de práctica religiosa. Pero en Jerusalén, una sola oración, un solo paso, un solo símbolo puede cargar el peso de miles de años. Mateo 24 habla de naciones que serán sacudidas y de personas que buscan respuestas. Así que la pregunta más profunda no es sobre el conflicto, sino sobre la humildad. ¿De verdad la gente está buscando a Dios o solo está intentando demostrar su propio lugar en la historia? El mensaje no es el miedo, es la reflexión. Los lugares santos deberían acercar a las personas a la oración, no alejarlas de la paz. Deberían ser puentes, no muros. Deberían unir corazones, no separarlos. Y quizá ese sea el examen más difícil de todos. Si somos capaces de acercarnos a lo sagrado sin dejar que el orgullo contamine lo que tocamos. Cuando todos estos reportes inusuales se colocan uno junto al otro, forman un cuadro más grande. No una conclusión, sino una pregunta sobre la condición misma de la vida humana. En Jerusalén, las señales no aparecen de una sola forma. El agua corre por calles antiguas. Las luces aparecen en el cielo. Los objetos enterrados salen de la tierra. Un arca sellada se abre. Una piedra silenciosa aparece dentro. Una máscara de ojos vacíos emerge de debajo de viejos cimientos. Hasta los lugares sagrados se convierten en escenarios donde la gente debate identidad, memoria y fe. Cada detalle parece separado del otro, y sin embargo, todos apuntan hacia el mismo tema profundo. Lo que está escondido no permanece escondido para siempre. Para la vida diaria, estas imágenes hablan con una fuerza que estremece. La inundación le recuerda a la gente que la vida puede cambiar sin aviso. Una calle que parecía firme puede convertirse de pronto en una corriente. Una ciudad que parecía estable puede verse obligada a detenerse y a mirarse de nuevo. Y eso mismo vale para el corazón humano. Las personas a menudo construyen rutinas, planes, orgullo y confianza, como si nada pudiera sacudirlos, como si el suelo bajo sus pies fuera eterno. Pero un solo acontecimiento inesperado puede revelar de qué está hecho realmente su fundamento. ¿De qué está hecho el tuyo? Es una pregunta que vale la pena hacerse antes de que la corriente llegue. Las luces extrañas sobre Jerusalén hablan de otra parte de la vida humana, el miedo y la incertidumbre. En tiempos tensos, la gente naturalmente levanta la mirada, buscando respuestas allá arriba. Algunos explicarán las luces a través de la tecnología, del clima, de las aeronaves o de los efectos de cámara. Esa cautela es importante, no hay que perderla, pero espiritualmente la imagen sigue teniendo valor. El cielo se convierte en un espejo de la ansiedad humana. La gente pregunta qué está pasando por encima de sus cabezas mientras ignora lo que está pasando dentro de sus corazones. Y esa, quizá, es la ironía más grande de todas. Los artefactos enterrados hablan de la memoria. Un pequeño colgante, un símbolo antiguo, un cofre sellado o una piedra misteriosa pueden recordarnos que la historia no está muerta. Lo que una generación entierra, otra puede desenterrarlo. La Biblia dice, en Daniel capítulo 2, versículo 22, que Él revela lo profundo y lo escondido, que conoce lo que está en las tinieblas. Ese versículo encaja en el corazón mismo de estos descubrimientos. Ya sean arqueológicos o simbólicos, nos recuerdan que Dios ve lo que los hombres olvidan. Nada se pierde de verdad delante de sus ojos. La máscara añade otra advertencia. Apunta a la diferencia entre la apariencia y la verdad. Una persona puede verse religiosa, cuidadosa o respetable por fuera, y sin embargo esconder dentro miedo, orgullo, ira o vacío. Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Esto no se dice para crear miedo por entretenimiento, ni para asustar a nadie. Se dice para llamar a las personas de regreso a la honestidad delante de Dios.
para invitarnos a quitarnos la máscara antes de que la tierra la quite por nosotros. El arca sellada y la piedra dorada sugieren que las cosas más valiosas no siempre son las más evidentes. El oro y la plata pueden impresionar a la gente, pero el significado, la fe, el arrepentimiento y la obediencia cargan un peso mucho más profundo. Isaías capítulo 45 versículo 3 dice: «Te daré los tesoros escondidos, las riquezas guardadas en lugares secretos». A veces lo que Dios quiere revelar no es un tesoro para la mano, sino una verdad para el alma. Y esa verdad, cuando llega, transforma más que todo el oro del mundo. Así que el mensaje no es el pánico, es la reflexión. Si el agua, el cielo, la piedra, la historia y los lugares santos parecen estar haciendo preguntas, quizá la verdadera pregunta sea simple. ¿Sigue la gente dispuesta a escuchar, a arrepentirse y a buscar la paz antes de que el ruido del mundo se vuelva más fuerte? Antes de que las voces de afuera ahoguen por completo la voz de adentro. La lección más grande de todos estos acontecimientos no es que la gente deba vivir con miedo, sino que debería detenerse y examinar su propia vida. Cuando la naturaleza cambia, cuando el cielo llama la atención, cuando antiguos rastros salen a la luz y cuando los lugares sagrados se convierten en el centro de la mirada del mundo, todo eso nos recuerda que la vida humana es frágil. Lo que parece seguro hoy puede cambiar rápidamente mañana. Así que la respuesta correcta no es lanzarse hacia conclusiones extremas, sino vivir con conciencia, con humildad y con responsabilidad delante de Dios. Proverbios, capítulo 4, versículo 23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Esta es la primera lección. Antes de que la gente mire al cielo buscando señales, debe mirar dentro de su propio corazón. Muchos están viviendo demasiado deprisa, confiando demasiado en sus propios planes o dejándose arrastrar por el miedo, la ira y las discusiones interminables. Si el corazón no está en paz, todo lo de afuera puede convertirse en motivo de confusión. La segunda lección es no poner la confianza última en cosas que pueden desaparecer. La riqueza, el poder, la reputación, los edificios, las fronteras y hasta los símbolos de los que la gente se enorgullece no son el fundamento final. Mateo capítulo 6 enseña a las personas a no acumular tesoros solamente en la tierra, sino a buscar tesoros en el cielo. Esto no significa ignorar el mundo presente. Significa vivir en este mundo con un corazón que no esté controlado por él. La tercera lección es que la verdad terminará siendo revelada. Lucas capítulo 12 versículo 2 dice: «No hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni oculto que no llegue a saberse». Los objetos enterrados, los lugares olvidados y las historias silenciosas nos recuerdan que lo que está cubierto no se desvanece. De la misma manera, las personas no deberían vivir solo de apariencias. Deben buscar la honestidad, el arrepentimiento y el amor sincero. La cuarta lección es que los lugares de adoración deberían conducir a las personas hacia la paz, no hacia el orgullo. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice que el Señor pide a la gente hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con su Dios. Si la fe solo hace que la gente quiera demostrar que está por encima de los demás, entonces algo se ha torcido en el camino. Y, finalmente, la lección más importante es regresar a la paz de Dios. El Salmo 46, versículo 10, dice: «Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios». En un mundo lleno de incertidumbre, la respuesta correcta no es el pánico, sino la oración, la vida justa, el amor hacia los demás y un corazón preparado delante del Señor. Porque al final, todas estas señales, todas estas piedras, todas estas luces no nos piden que temamos, nos piden que despertemos. Antes de seguir, quiero que nos detengamos juntos en una idea que atraviesa todo lo que hemos visto hasta ahora. El agua que reveló lo escondido, las luces que nos hicieron mirar hacia arriba, el colgante que sobrevivió a la caída del templo, la máscara de ojos vacíos, el arca sellada, la piedra silenciosa. A primera vista parecen fragmentos sueltos, piezas de un rompecabezas que no encaja. Pero cuando los pones uno al lado del otro, empieza a dibujarse un hilo común, una misma voz repitiendo el mismo mensaje de 1000 formas distintas. Y ese mensaje es sencillo, casi desconcertante en su simpleza. Nada permanece oculto para siempre. Ni lo que la ciudad enterró bajo sus piedras, ni lo que tú guardas en el rincón más escondido de tu corazón. Vivimos en una época obsesionada con las apariencias. Construimos versiones cuidadosamente editadas de nosotros mismos para mostrar al mundo. Elegimos qué fotos publicar, qué historias contar, qué partes de nuestra vida iluminar y cuáles dejar en la sombra. Nos hemos vuelto expertos en fabricar máscaras, tan buenos que a veces olvidamos cuál es nuestro verdadero rostro. Y sin embargo, todas estas señales que vienen de Jerusalén parecen recordarnos que hay una mirada de la que no podemos escondernos. Una mirada que no juzga con crueldad, sino que ve con amor. Una mirada que conoce cada grieta, cada temor,
cada herida, y aún así no se aparta. Porque Dios no nos ve como nos ve el mundo. El mundo ve la superficie, Dios ve el fondo. Y lo asombroso es que, viéndolo todo, sigue amándonos. Hay una libertad enorme en esa verdad, aunque al principio asuste, porque significa que ya no tenemos que fingir, ya no tenemos que agotarnos sosteniendo una imagen perfecta. Podemos, por fin, dejar caer la máscara y presentarnos tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras, ante aquel que ya lo sabe todo y que aún así nos invita a acercarnos. Eso es lo que hace tan liberadora la fe cuando se entiende bien. No es una lista de reglas para parecer buenos, sino una relación honesta con quien nos conoce hasta el hueso. Y quizá cada uno de estos descubrimientos, cada una de estas señales, no sea otra cosa que una invitación a esa honestidad, un llamado a dejar de actuar y empezar a vivir de verdad. Piénsalo así. Si supieras que dentro de poco todo lo escondido saldrá a la luz, ¿qué cambiarías hoy? ¿A quién perdonarías? ¿Qué palabra pendiente dirías por fin? ¿Qué carga soltarías? No hace falta esperar a que una corriente inunde tus calles ni a que la tierra abra sus grietas. Puedes empezar ahora, en este mismo instante, mientras escuchas estas palabras. Puedes hacer las paces con tu pasado, con los demás y contigo mismo. Porque el verdadero propósito de toda señal no es aterrarnos, sino movernos. No paralizarnos de miedo, sino ponernos en marcha hacia una vida más plena, más limpia, más verdadera. Cuando la gente escucha noticias inquietantes que vienen de una ciudad tan cargada de significado como Jerusalén, el corazón humano puede moverse con facilidad hacia el miedo. Es una reacción natural. Pero la Biblia no enseña a los creyentes a quedarse mirando el problema hasta que la esperanza se apaga. Enseña a levantar los ojos, a serenar el corazón y a elegir la fidelidad en la vida cotidiana. Los reportes inusuales, los descubrimientos antiguos y los titulares tensos pueden llevar a la gente a hacerse preguntas profundas, pero la respuesta más sana no es el pánico, es el coraje, la sabiduría, la compasión y una confianza renovada en Dios. Una historia que anima el corazón viene de Josué. Después de que Moisés murió, Israel quedó frente a un futuro incierto. El pueblo había cruzado desiertos, había enterrado a toda una generación y ahora estaba de pie frente a una tierra que nunca había poseído. Josué pudo haberse dejado aplastar por la presión, pudo haberse escondido, paralizado por el tamaño de la tarea. Pero Dios no comenzó dándole cada detalle del futuro. Le dio fuerza para el siguiente paso. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. La lección es sencilla y poderosa. La gente no necesita entender cada señal del mundo antes de poder hacer lo correcto hoy. Necesita coraje para caminar en obediencia, aunque el camino esté a oscuras. Otro ejemplo lleno de esperanza es Ruth. Ella vivió durante una temporada dolorosa de pérdida, de incertidumbre, de desplazamiento de una tierra a otra. Perdió a su esposo, perdió su seguridad, y sin embargo su historia no gira en torno al miedo. Gira en torno a la lealtad, a la bondad y a una fe silenciosa. Cuando decidió quedarse con Noemí, no sabía que aquella decisión aparentemente pequeña se convertiría en parte de una historia mucho más grande. Ruth, capítulo 1, versículo 16, registra sus palabras. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En los tiempos difíciles, la gente suele preguntar qué le depara el futuro. Ruth nos recuerda hacer una pregunta mejor. ¿A quién puedo amar fielmente hoy? A veces la esperanza entra en la historia a través de pequeños actos de devoción que nadie aplaude, pero que Dios nunca olvida. Nehemías nos deja otra lección para las comunidades bajo presión. Cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban derribados, no se dedicó a esparcir desesperación, no se sentó a lamentarse. Oró, planificó, reunió a la gente y reconstruyó una sección a la vez. Su trabajo no fue espectacular en cada momento, pero fue constante, firme, paciente. Nehemías capítulo 2, versículo 18, dice: Levantémonos y edifiquemos. Este es un mensaje poderoso para la vida moderna. Cuando la gente ve daño en sus familias, en sus comunidades, en sus vecindarios o en sus naciones, no debería quedarse solo hablando de lo que está roto. Puede convertirse en reparadora. Una persona fiel no se limita a predecir la oscuridad. Trae una lámpara, enciende una luz, hace su parte por pequeña que parezca. La historia de Elías también le habla a los corazones desgastados por el ruido. Después del fuego, del viento y del terremoto, el profeta aprendió que Dios no estaba limitado a las señales dramáticas. Primero de Reyes capítulo 19 versículo 12 describe un silbo apacible y delicado, una voz suave y silenciosa. Esa frase es importante para las personas que viven en un mundo de titulares estruendosos y alarmas constantes. Dios puede hablar a través de una convicción tranquila, de un consejo sabio, de las Escrituras, de la adoración y de simples actos de misericordia.
No todo mensaje de Dios llega con truenos. A veces la guía más profunda llega cuando la gente se aquieta lo suficiente para escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio el tiempo necesario para oír esa voz suave? En el Nuevo Testamento, los discípulos enfrentaron una tormenta en el mar. Las olas eran reales, el viento era real, y su miedo era real. Pero Jesús estaba presente con ellos. Marcos, capítulo 4, versículo 39, dice: «Calla, enmudece». La tormenta no probó que Dios los hubiera abandonado. Se convirtió en el lugar donde aprendieron su autoridad y su cercanía. Esta historia ayuda a las personas a enfrentar tiempos ansiosos sin negar la realidad. Sí, el mundo puede sentirse inestable. Sí, la gente puede sentirse confundida. Pero el miedo no tiene la última palabra cuando Cristo está cerca. La tormenta no siempre desaparece de inmediato, pero la presencia que va en la barca lo cambia todo. La multiplicación de los panes ofrece otra lección esperanzadora. La multitud tenía hambre y los discípulos solo veían escasez. Solo veían lo que faltaba. Pero Jesús recibió lo poco que había y lo hizo suficiente. Juan capítulo 6, versículo 9, menciona 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ese detalle importa. Dios a menudo comienza con lo que la gente considera insuficiente. Un poco de comida, un trabajador cansado, una oración pequeña, un regalo humilde. En tiempos inciertos, la gente puede pensar que no tiene nada valioso que ofrecer. Pero la bondad, el aliento, la honestidad y la generosidad pueden multiplicarse más allá de lo que cualquiera espera cuando se colocan en las manos de Dios. Nunca subestimes lo poco que tienes, porque en las manos correctas, lo poco se vuelve abundancia. El buen samaritano también deja una lección segura y necesaria para cualquier generación. Jesús contó esa historia para mover a la gente de la discusión hacia la misericordia. Un hombre herido fue dejado en el camino, y el verdadero prójimo fue el que se detuvo, cuidó y ayudó. Lucas capítulo 10, versículo 37, termina con el mandato: «Ve y haz tú lo mismo». Esta es una respuesta hermosa al miedo. Cuando la sociedad se vuelve ansiosa, la gente todavía puede elegir la compasión. Puede alimentar al hambriento, consolar al solitario, perdonar una ofensa, visitar a un vecino y proteger la paz con sus palabras. Porque en medio del caos, un solo gesto de bondad puede ser la señal más clara de que Dios sigue actuando en el mundo. La iglesia primitiva nos deja una imagen más de fortaleza. Vivían con incertidumbre. Y sin embargo, Hechos capítulo 2, versículo 46, dice que perseveraban unánimes y compartían las comidas con alegría. Su esperanza no se expresaba solo en sermones, sino también en comunidad. Oraban juntos, comían juntos, se cuidaban unos a otros. Ese tipo de fe se necesita profundamente hoy. Las personas no se vuelven más fuertes aislándose en la preocupación. Se vuelven más fuertes cuando adoran, sirven y cargan las cargas juntas. Porque una brasa sola se apaga, pero muchas brasas juntas mantienen viva la llama. El mensaje final debería ser claro y lleno de esperanza. Los acontecimientos extraños pueden despertar la curiosidad de la gente, y los tiempos serios pueden llevarla a la oración. Pero la fe no debería convertirse en una puerta hacia el pánico. La Biblia, una y otra vez, gira a las personas asustadas hacia el coraje, la misericordia, la reconstrucción, la escucha y la paz. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice que los creyentes deben brillar como luminares en el mundo. Ese es el llamado. No esparcir terror, no magnificar la confusión, sino vivir como testigos serenos de la bondad de Dios. Cuando el mundo se siente incierto, la gente todavía puede elegir la verdad, la bondad, el servicio, la oración y la esperanza. Así es como la fe se convierte en una luz lo suficientemente fuerte para los días oscuros. Y justo cuando parecía que el corazón podía descansar en esa esperanza, la vida alrededor volvió a cambiar de ritmo. Todo se desaceleró de golpe. Las autoridades apuntaron a preocupaciones de seguridad, diciendo que situaciones como esta pueden ocurrir cuando la presión aumenta en toda la región. Y aunque eso pueda explicar la restricción, no explica del todo la imagen que vino después. Porque cuando las puertas se cierran, la gente no deja de creer. Simplemente encuentra otro lugar para orar. Para algunos que observaban, el momento cargó un peso más profundo, un eco silencioso del Evangelio de Lucas, capítulo 21, donde la angustia entre las naciones empieza a afectar la vida cotidiana. No todos lo ven de esa manera, pero el cambio es difícil de ignorar. De suelo sagrado a calles abiertas, ¿fue esto apenas una escena pasajera o el comienzo de algo mucho más grande? De las oraciones que llenaban las calles en voz baja a un silencio que nadie esperaba, comenzó a desplegarse algo distinto. Durante lo que debería haber sido uno de los momentos más concurridos del año en Jerusalén, el camino que baja desde el Monte de los Olivos quedó casi vacío. Este es precisamente el camino que muchos creen que Jesucristo recorrió para entrar en la ciudad, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, no como un conquistador,
sino como un rey de paz, humilde, montado sobre un pollino. En años anteriores, miles se reunían aquí, las voces se levantaban, las ramas se agitaban en el aire. Las palabras del Salmo 118 resonaban entre la multitud. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esta vez, nada. Sin multitudes, sin voces, solo el viento moviéndose sobre las piedras antiguas. Algunos testigos de ese camino desierto lo describieron como inusual, aunque no del todo inexplicable. Los cambios en el acceso, las condiciones cambiantes y las situaciones en curso han afectado en distintos momentos la forma en que la gente se reúne en la ciudad. Aún así, la imagen que quedó se siente diferente, porque este no es un camino cualquiera. Es un lugar donde la historia y la fe se han encontrado durante siglos. Y en ese silencio, algunos recordaron en voz baja las palabras del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Si estos callaran, las piedras clamarían. Así que, ¿qué significa cuando hasta el camino mismo se siente silencioso? ¿Es esto simplemente un momento moldeado por las circunstancias o algo que la gente recordará de un modo distinto con el paso del tiempo? Y justo cuando el silencio se asentaba sobre los senderos antiguos, el cielo de arriba pareció responder de una forma que nadie esperaba. A lo largo de partes de Jerusalén y de las zonas cercanas, el clima comenzó a cambiar rápidamente. Lo que empezó como un cielo normal, pronto se transformó. Las nubes se juntaron más rápido de lo habitual, espesas y pesadas, extendiéndose por el horizonte como una cortina oscura. Al principio no parecía nada fuera de lo común. Los cambios repentinos de clima pueden ocurrir en esta región. Pero en cuestión de minutos, la intensidad creció. La lluvia empezó a caer con más fuerza. El viento arreció. Y entonces llegó algo que muchos no esperaban: granizo. No piezas ligeras y dispersas, sino impactos fuertes y rápidos golpeando techos, calles y automóviles. El sonido resonaba por los barrios mientras la gente se detenía y miraba hacia arriba, tratando de entender qué estaba pasando. Algunos lo describieron como inusual para esa época del año. Otros señalaron que los sistemas climáticos, los cambios de presión del aire y los contrastes de temperatura pueden crear tormentas así, incluso en lugares donde no suelen ocurrir. Científicamente se puede explicar, pero el momento llamó la atención, porque estos patrones no aparecieron de manera aleatoria. Llegaron durante un período en que todo ya se sentía inestable, y eso hizo que la gente mirara con más atención. Para algunos observadores, la imagen resultó familiar. Momentos en que el clima se vuelve intenso, avasallador, casi simbólico, como las descripciones que se encuentran en el libro del Éxodo, donde la naturaleza misma responde de formas poderosas. Por supuesto, las interpretaciones difieren. Pero de pie bajo ese cielo un pensamiento permanecía en silencio. ¿Fue esto simplemente otra tormenta? ¿O parte de un patrón que la gente apenas está empezando a notar? Y justo cuando la tormenta parecía calmarse y el cielo empezaba a serenarse, algo más oscuro comenzó a reunirse allá arriba. En los cielos sobre Jerusalén, la gente empezó a notar movimientos inusuales. Al principio, solo unas pocas aves. Nada extraño. Pero en apenas unos minutos, el número aumentó de docenas a cientos. Los cientos se convirtieron en enjambres. Grandes bandadas de aves negras se movían juntas en círculos continuos, girando por encima de zonas clave de la ciudad. Sus movimientos parecían sincronizados, como guiados por una fuerza invisible. No se dispersaban al azar. Se juntaban, se concentraban, y luego volvían a moverse. Capas de alas negras amontonándose unas sobre otras en el cielo. Algunos testigos mencionaron que el cielo se tiñó de rojo por los efectos del humo de incendios. En Australia, las tormentas de polvo y los incendios habían teñido el horizonte de un carmesí profundo. Incluso en China, los colores inusuales del cielo fueron registrados y compartidos ampliamente. Cada acontecimiento, considerado por separado, tiene una explicación clara. Pero hay algo distinto. No son momentos aislados separados por años, sino eventos que ocurren a través de continentes dentro del mismo marco de tiempo. Las fuerzas naturales, el cambio ambiental y la inquietud social parecen superponerse. Y cuando la repetición coincide con el momento, las percepciones empiezan a cambiar. Lo que antes se sentía normal, ahora se siente conectado. Algunas personas reflexionan sobre pasajes bíblicos como Lucas capítulo 21, que hablan de señales en el cielo e inquietud entre las naciones. Otros recuerdan el libro de Joel, donde la imagen del cielo se asocia con tiempos que cambian. Esto no es una conclusión, sino reflexiones que resurgen a medida que se forman los patrones, porque un solo cielo rojo puede explicarse. Dos pueden ser simple coincidencia. Pero cuando escenas parecidas aparecen a lo largo del mundo, la atención sigue, no por miedo, sino por curiosidad, porque a veces el cielo no cambia solo en un lugar. Y si los cielos de todo el mundo ya estaban cambiando de formas que la gente no podía ignorar, entonces lo que ocurrió después, cerca de Jerusalén, se sintió diferente. Porque esta vez no fue solamente algo que la gente vio encima de sus cabezas,
fue algo que empezó a experimentar justo donde estaba parada. Cerca de Jerusalén, los reportes describen un desastre repentino desplegándose de una manera que muchos encontraron difícil de explicar. Inundaciones repentinas e intensas y condiciones climáticas inusuales aparecieron en zonas que normalmente no se asocian con cambios tan rápidos, especialmente en partes del desierto circundante. Los testigos describieron lo que vieron de formas parecidas: rápido, inesperado y distinto a todo lo que habían experimentado antes. Las primeras imágenes sugieren que el impacto fue veloz y muy localizado. Ciertas zonas parecieron verse afectadas en muy poco tiempo, mientras que lugares cercanos permanecieron relativamente sin cambios. Desde una perspectiva científica, esto puede ocurrir. Las inundaciones repentinas pueden formarse rápidamente bajo condiciones atmosféricas específicas, sobre todo cuando la tierra seca queda expuesta de golpe a una lluvia concentrada. Así que por sí solo, esto se puede explicar. Pero lo que llama la atención no es solo el evento, es lo repentino de su aparición y lo distinto que se comportó comparado con lo que la gente esperaba. Porque cuando algo ocurre fuera de los patrones familiares, naturalmente levanta una pregunta, no solo sobre qué lo causó, sino sobre por qué se sintió tan diferente. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 12, se dice que el tiempo y la ocasión les llega a todos, como los peces que son atrapados en la red, o las aves que caen en la trampa. Este versículo no explica los acontecimientos. Describe lo rápido que las cosas pueden cambiar, a menudo sin aviso. Así que cuando algo repentino reconfigura un momento que la gente creía estable, conduce a un tipo distinto de reflexión. No sobre predecir lo que viene, sino sobre reconocer lo rápido que todo puede transformarse. Y justo cuando la gente empezaba a tratar de entender lo que ya había pasado, el siguiente momento llegó todavía más rápido, esta vez desde el cielo, sobre un lugar conocido desde hace mucho por su historia. Sobre el Monte de los Olivos, los testigos describieron un cambio repentino y dramático en el cielo. Sin aviso, las nubes se juntaron rápidamente, oscureciendo la zona de una manera que se sintió inmediata, más que gradual. Entonces comenzó una violenta tormenta de granizo. No duró mucho, apenas unos minutos, pero lo que resaltó fue la intensidad dentro de ese corto tiempo. Grandes piedras de granizo cayeron con fuerza, golpeando techos, vehículos e incluso antiguos olivos que llevan generaciones de pie. El sonido fue descrito como fuerte, continuo y avasallador, algo más cercano a un rugido que a una tormenta común. Desde el punto de vista científico, las tormentas de granizo pueden formarse rápidamente bajo las condiciones atmosféricas adecuadas. Las diferencias de temperatura, las corrientes ascendentes y los niveles de humedad pueden combinarse para crear eventos climáticos súbitos y poderosos. Así que, de nuevo, esto se puede explicar. Pero lo que hace este momento diferente no es solo la tormenta en sí, es la velocidad. Porque cuando algo causa un impacto visible en tan poco tiempo, cambia la manera en que la gente lo percibe. No porque sea imposible, sino porque ocurre más rápido de lo esperado. En Éxodo capítulo 9, versículos 23 y 24, se describe el granizo cayendo con fuego mezclado, extendiéndose por la tierra. Y aquí, siglos después, la imagen del granizo golpeando Jerusalén trae de regreso esas antiguas palabras. La tormenta se extendió por varios barrios. Peregrinos y fieles quedaron atrapados cerca de la ciudad vieja cuando el transporte se detuvo por completo. Algunos describieron la atmósfera como extraña, casi irreal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido sobre Jerusalén. Los habitantes empezaron a llamarlo la ciudad que se volvió blanca de la noche a la mañana. Pero para muchos creyentes, esto fue más que clima. Se sintió simbólico. Se sintió como una advertencia. La tormenta se intensificó cerca de las colinas que rodean la ciudad. Vientos fuertes resonaban por los callejones estrechos y antiguos, mientras las campanas de las iglesias sonaban a lo lejos bajo cielos grises y oscuros. Los vídeos en Internet mostraban nieve amontonándose contra muros históricos y cubriendo sitios sagrados en silencio. El contraste era estremecedor. La ciudad conocida por el fuego, el conflicto y la profecía, ahora sepultada bajo una quietud blanca y fría. Muchos conectaron de inmediato la escena con la imagen bíblica. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: «Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Algunos vieron purificación, otros vieron juicio. Y muchos recordaron las palabras estremecedoras de Jesús en Mateo 24, cuando advirtió que señales extrañas y una creciente agitación marcarían el principio de dolores. Las preguntas se esparcieron rápidamente por las redes sociales y por las comunidades de fe. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué esta tormenta se sintió tan diferente? Incluso residentes de toda la vida admitieron que nunca habían vivido nada parecido. Algunos rabinos, según se dice, se reunieron en oración durante lo más intenso de la nevada, mientras otros advertían que la humanidad debería prestar atención a lo que está ocurriendo en la ciudad santa. La nieve finalmente amainó, pero la sensación que dejó atrás no desapareció.
Porque para muchos que observaban alrededor del mundo, esto no fue apenas otra tormenta de invierno. Se sintió como si Jerusalén estuviera tratando de decirle algo al mundo. ¿Y tú? ¿Qué crees que la ciudad estaba intentando decir? Déjamelo saber porque tu voz también forma parte de esta conversación. Detente a pensar en el color blanco, porque hay algo poderoso escondido en esa imagen de Jerusalén cubierta de nieve. El blanco, en casi todas las culturas y en toda la Biblia, es el color de la pureza, de lo limpio, de lo que ha sido restaurado. Cuando Isaías habla de pecados que se vuelven blancos como la nieve, no está describiendo apenas un cambio de color. Está describiendo una transformación total, un antes y un después, una vida que fue manchada y que ahora vuelve a empezar de cero. Y por eso resulta tan estremecedora la imagen de esa ciudad tan cargada de conflictos, de historia y de heridas, quedando de pronto sepultada bajo un manto blanco y silencioso. Es como si el cielo hubiera querido dibujar, por unas horas, una parábola visible. Aún lo más gastado por el tiempo puede ser cubierto de nuevo, puede recibir una segunda oportunidad, puede volver a verse limpio. Hay una quietud especial en la nieve que ningún otro fenómeno tiene. La lluvia hace ruido, el viento aúlla, el granizo golpea, pero la nieve cae en absoluto silencio, sin anunciarse, cubriéndolo todo con una suavidad que desarma. Y en ese silencio blanco, la ciudad ruidosa quedó por un momento callada. Los conflictos se detuvieron, las prisas se frenaron, la gente, quisiera o no, tuvo que parar. Y a veces es exactamente eso lo que más necesitamos. Una pausa forzada, un alto en el camino que nos obligue a mirar alrededor y preguntarnos hacia dónde estamos yendo con tanta prisa. La nieve, en su quietud, se volvió una especie de sermón sin palabras, predicado desde el cielo a una ciudad que hacía mucho no se detenía. Piensa en cuántas veces la vida necesita frenarte para que por fin escuches. Cuántas veces una enfermedad, una pérdida de trabajo, una noche de insomnio, te obligaron a detenerte y en esa pausa incómoda descubriste cosas sobre ti mismo que la prisa te había ocultado. No siempre celebramos esas pausas cuando llegan. A menudo las resentimos, las maldecimos, deseamos que pasen rápido. Pero con el tiempo muchos reconocen que fueron esos saltos forzados los que les salvaron la vida, los que los devolvieron a lo esencial, los que reordenaron sus prioridades. Tal vez la nieve sobre Jerusalén fue eso para muchos, una pausa blanca en medio del ruido, una invitación silenciosa a empezar otra vez. Y hay algo más. La nieve no dura. Tarde o temprano se derrite y debajo reaparece la ciudad de siempre, con sus piedras, sus grietas y sus historias. Pero el que vivió esa quietud, aunque sea por unas horas, ya no es del todo el mismo. Porque hay experiencias que, aunque pasen, dejan una marca. La calma que se probó una vez se vuelve una meta a la que se quiere volver. Y quizá esa sea la gracia escondida de esos momentos raros. No que duren para siempre, sino que nos muestren, aunque sea por un instante, que otra manera de vivir es posible. Más lenta, más limpia, más consciente de lo que de verdad importa. Y a medida que la nieve por fin empezaba a derretirse sobre las piedras antiguas de Jerusalén, otro acontecimiento se desplegó en silencio en el corazón de la ciudad santa, uno que muchos creyentes dicen que podría ser incluso más significativo que la tormenta misma. Cerca del muro occidental, grupos de rabinos se reunieron en oración bajo cielos grises y pesados. La atmósfera era tensa, emocional, casi imposible de describir. Hombres envueltos en mantos de oración estaban de pie hombro con hombro mientras el sonido del cuerno resonaba por las calles estrechas que rodean la ciudad vieja. Algunos lloraban abiertamente, otros levantaban las manos hacia el monte del templo mientras antiguas oraciones en hebreo llenaban el aire. Pero lo que sorprendió a muchos observadores no fue solo la reunión en sí, fue la declaración que vino después. Varios rabinos hablaron públicamente sobre los preparativos para un tercer templo, describiendo ese momento como un punto de inflexión profético para Israel. Según quienes estuvieron presentes, las conversaciones ya no eran teóricas. El lenguaje había cambiado, la urgencia había cambiado, y muchos que observaban sintieron que algo histórico acababa de suceder en Jerusalén. Mientras la mayor parte del mundo seguía distraída, lo que volvió el momento aún más extraño fue el silencio que lo rodeaba. Los grandes medios internacionales apenas mencionaron la reunión, y sin embargo en Internet, los clips del evento se esparcieron rápidamente por las comunidades religiosas, con muchos afirmando que el reloj profético se había acelerado de repente. Para los creyentes familiarizados con la profecía bíblica, las implicaciones eran enormes. El libro de Daniel habla de acontecimientos que rodean a un futuro templo en Jerusalén. Ezequiel describe visiones detalladas conectadas con la adoración y la restauración. Y en Mateo 24 Jesús advirtió a sus seguidores que estuvieran atentos a las señales alrededor de Jerusalén en los últimos días. Para muchos, la reunión junto al muro occidental se sintió conectada con las tres cosas.
Los testigos describieron una sensación avasalladora en la atmósfera aquella noche. Algunos afirmaron que la ciudad se sentía inusualmente quieta, como si Jerusalén misma estuviera conteniendo la respiración. El sonido de los cuernos rebotaba contra los antiguos muros de piedra caliza, mientras las multitudes oraban por redención, protección y por la venida del Mesías. Otros advertían que la humanidad podría estar acercándose a una encrucijada profética. Porque durante casi 2000 años las conversaciones sobre reconstruir el tercer templo se consideraban lejanas, simbólicas o imposibles, pero ahora los rabinos hablan abiertamente como si los preparativos ya hubieran comenzado. Y por eso muchas personas creen que esta no fue simplemente otra reunión religiosa. Creen que Jerusalén acaba de entrar en un capítulo profético completamente nuevo. Piénsalo un momento. Durante generaciones esto fue un sueño distante, casi una fantasía, y de pronto se habla de ello como de un plan en marcha. ¿Coincidencia del tiempo? ¿O parte de algo mucho mayor que apenas empezamos a comprender? Detengámonos un momento en lo que significa esa palabra que muchos repiten sin comprenderla del todo. Profecía. Para algunos es solo un anuncio de catástrofes, una lista de desgracias por venir. Pero en su raíz más honda, la profecía nunca fue simplemente predecir el futuro. Fue, sobre todo, llamar a la gente de regreso. Los profetas de la antigüedad no eran adivinos que leían el porvenir por curiosidad. Eran voces que gritaban en medio del pueblo: vuelvan, corrijan el rumbo, recuerden quiénes son. Amós, Isaías, Jeremías, Oseas, ninguno de ellos buscaba asustar por asustar. Todos buscaban despertar corazones dormidos. Y por eso, cuando hoy se habla de tiempos proféticos, de relojes que se aceleran, de señales que se cumplen, lo más importante no es calcular fechas ni fijar calendarios. Es escuchar el llamado que siempre estuvo detrás de cada profecía, la invitación a volver. Jesús mismo, cuando sus discípulos le preguntaron por las señales de los últimos tiempos, no les dio una fecha. No les entregó un mapa detallado ni un cronograma exacto. Les dio, en cambio, una actitud. Velad, dijo, estad preparados, no en el sentido de vivir con angustia, contando los días con temor, sino en el sentido de vivir despiertos, atentos, con el corazón en su lugar. Porque la persona que vive bien cada día no tiene por qué temer ninguna señal. El que ama, el que perdona, el que sirve, el que camina en paz con Dios y con su prójimo, está preparado sin importar lo que ocurra en el cielo o en la tierra. Su casa está construida sobre la roca y ninguna tormenta puede derribarla. Y aquí hay algo que consuela profundamente. Muchas personas, al escuchar hablar de profecías y de tiempos finales, sienten un nudo en el estómago, una especie de terror difuso. Pero la Biblia, curiosamente, repite una frase más que casi cualquier otra: no temas. Se dice que esas palabras aparecen cientos de veces a lo largo de las Escrituras, como si Dios supiera que el miedo iba a ser nuestra tentación más constante. No temas, le dijo a Abraham. No temas, le dijo a Josué. No temas, le dijeron los ángeles a los pastores. No temáis, dijo Jesús a sus discípulos en medio de la tormenta. Si el mensaje central de las señales fuera el terror, ¿por qué el cielo insistiría tanto en calmarnos? Tal vez porque las señales no vienen a robarnos la paz, sino a devolvérnosla, a recordarnos que, pase lo que pase, no estamos solos, y que el que sostiene el universo también sostiene tu vida. Así que mientras el mundo debate sobre templos, sobre linajes y sobre calendarios proféticos, tú y yo podemos hacer algo mucho más simple y mucho más poderoso. Podemos vivir hoy como personas despiertas. Podemos amar a los que tenemos cerca. Podemos perdonar esa ofensa que llevamos cargando. Podemos buscar la paz en lugar de alimentar la división. Porque al final, ninguna profecía se cumple para que la gente tenga miedo. Se cumple para que la gente regrese. Y ese regreso siempre empieza en el mismo lugar, en tu propio corazón, en este preciso momento. Durante siglos, el Sanedrín existió solamente en los libros de historia, en manuscritos antiguos y en los relatos bíblicos. La mayoría de la gente creía que había desaparecido para siempre después de la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 de nuestra era. Pero ahora, en lo profundo de Jerusalén, están ocurriendo conversaciones que antes se creían imposibles. El Sanedrín no era apenas otro grupo religioso. Según la antigua tradición judía, era el Consejo Supremo de Israel, un cuerpo de 71 ancianos que rastreaba su autoridad hasta los días de Moisés mismo. Gobernaba la ley religiosa, interpretaba las escrituras sagradas y ejercía una influencia inmensa sobre la vida espiritual de la nación. Incluso en el Nuevo Testamento, el Sanedrín aparece durante el juicio de Jesús, lo que lo convierte en uno de los consejos más significativos de toda la historia bíblica. Durante casi 2000 años permaneció en silencio, hasta ahora. En los últimos años, un número creciente de rabinos en Jerusalén ha comenzado a discutir abiertamente la restauración del sistema del Sanedrín. Se dice que se han realizado reuniones a puerta cerrada,
involucrando a eruditos religiosos, investigadores del templo y descendientes sacerdotales conectados con antiguos linajes. Lo que una vez fue simbólico se está volviendo lentamente operativo. Y, según algunos observadores, los preparativos se están volviendo cada vez más serios. Ya hay esfuerzos en marcha para identificar sacerdotes calificados que se cree descienden de Aarón. Los investigadores estudian la ubicación exacta donde pudo haber estado el antiguo altar. Otros examinan viejos rituales de purificación y procedimientos descritos en la Torá. Cada detalle importa. Cada medida importa. Porque para muchos de los involucrados, esto no es curiosidad histórica, es preparación. Por eso este desarrollo está causando un debate tan intenso. Algunos lo ven como un renacimiento cultural, otros ven algo mucho más profético. La idea de que sistemas bíblicos del mundo antiguo pudieran regresar en la Jerusalén moderna se siente casi surreal. Leyes antiguas, sacerdocios, rituales del templo y ceremonias sagradas, conceptos enterrados bajo la historia durante siglos, se están discutiendo de nuevo en tiempo real. Y quizá la parte más extraña es esta. Cuanto más se acercan estos preparativos a la realidad, más creyentes empiezan a hacerse la misma pregunta inquietante. Si los sistemas de la Biblia están regresando, ¿qué viene después? Es una pregunta que no deja dormir a muchos, y no por miedo, sino por la sensación de estar viviendo algo que las generaciones anteriores solo pudieron imaginar. Dentro de los muros antiguos de la iglesia del Santo Sepulcro, miles de peregrinos se apretaban unos contra otros en la penumbra, esperando un momento que muchos describen como uno de los acontecimientos religiosos más misteriosos de la tierra. El aire estaba cargado de humo, de oración y de expectativa. Algunas personas habían viajado a través de continentes solo para presenciar lo que creían que podía ser una señal sobrenatural del cielo mismo. Entonces, de repente, en lo profundo de la tumba tradicionalmente asociada con Jesucristo, apareció una llama. La multitud estalló al instante. Los gritos resonaron por toda la iglesia mientras las velas se levantaban en alto hacia el aire. La gente comenzó a llorar abiertamente, a caer de rodillas, a gritar oraciones en decenas de idiomas al mismo tiempo. Pero lo que sigue perturbando y fascinando a los testigos año tras año no es solo la aparición del fuego, es el comportamiento extraño de la llama misma. Muchos peregrinos afirman que, durante los primeros momentos, después de que aparece el fuego sagrado, no quema. Los vídeos muestran a personas pasando la llama por sus rostros, por sus manos, incluso por sus barbas, sin sufrir daño inmediato. Algunos describen el fuego como inusualmente suave, casi frío al principio. Otros insisten en que vieron destellos de luz azul moviéndose por la oscuridad momentos antes de que las llamas se esparcieran por la iglesia. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Varios testigos, a lo largo de los años, han descrito súbitos destellos azules que aparecen cerca de la cámara de la tumba, breves ráfagas de luz distintas del fuego normal de una vela. Algunos lo comparan con electricidad, otros dicen que parecía casi sobrenatural. En el silencio denso justo antes del estallido de la oración, esos destellos, según se cuenta, aparecían y se desvanecían en cuestión de segundos. Los escépticos argumentan que la ceremonia tiene explicaciones naturales y siglos de tradición ritual detrás. Y es justo señalarlo, pero los creyentes ven algo completamente diferente. Para ellos el fuego representa la presencia divina, un recordatorio de la resurrección, del juicio y del poder de Dios moviéndose una vez más en Jerusalén. La atmósfera emocional dentro de la iglesia es difícil de describir. El miedo, el asombro, la esperanza y la desesperación parecen chocar bajo un mismo techo. Peregrinos ancianos sollozan mientras jóvenes fieles levantan velas hacia el techo ennegrecido por siglos de humo. Algunos susurran que la humanidad se está acercando a los tiempos proféticos anunciados en las Escrituras, momentos en que señales y prodigios aparecerían ante los ojos del mundo. A lo largo de la Biblia, el fuego representó a menudo la presencia de Dios. El arbusto ardiente de Moisés, que ardía sin consumirse. La columna de fuego en el desierto, que guiaba al pueblo por la noche. El fuego que descendió del cielo en los días de Elías, consumiendo el sacrificio delante de todos. Y ahora, una vez más, el fuego aparece en Jerusalén. Si todavía crees que Dios puede proteger a su pueblo en los tiempos oscuros, déjame saberlo en los comentarios. Escribe que Jesús es tu refugio. Que el Señor te guíe, te fortalezca y rodee a tu familia con su paz y su protección en los días que vienen. Porque en medio de tanta señal y tanto misterio, la certeza más grande sigue siendo esa: que no caminamos solos. Hay algo que quiero que consideres sobre el fuego, porque no es casualidad que aparezca una y otra vez a lo largo de toda esta historia sagrada. El fuego es quizá el símbolo más contradictorio de todos. Puede destruir una ciudad entera y puede también dar calor a una familia en una noche helada. Puede reducir un bosque a cenizas y puede también forjar el acero más resistente. Puede consumir y puede purificar.
Y por eso, a lo largo de la Biblia, el fuego aparece tantas veces como imagen de la presencia de Dios, porque Dios también transforma, no nos deja como nos encontró. Su presencia quema lo que sobra en nosotros, lo que nos hace daño, lo que nos aleja de lo bueno, y a la vez enciende lo que estaba apagado, calienta lo que se había vuelto frío, ilumina lo que estaba a oscuras. El oro, para volverse puro, tiene que pasar por el fuego. El orfebre lo funde una y otra vez, retirando pacientemente las impurezas que suben a la superficie hasta que puede ver su propio reflejo en el metal brillante. Y muchos maestros espirituales han visto en esa imagen un retrato de lo que Dios hace con nuestras vidas. Las temporadas difíciles, las pruebas, los momentos de fuego que todos atravesamos no siempre son castigos. A veces son procesos de purificación. Son el crisol donde se separa lo esencial de lo accesorio, donde descubrimos de qué estamos hechos realmente, donde nuestro carácter se afina y se fortalece. Nadie disfruta el fuego mientras lo atraviesa, pero muchos, al mirar hacia atrás, reconocen que fue precisamente allí donde más crecieron. Piensa en tu propia historia. ¿Las lecciones más profundas que has aprendido llegaron en los días fáciles o en los días duros? La mayoría de las personas, si son honestas, admiten que su mayor crecimiento nació del dolor, de la pérdida, de las noches en que creyeron que no podrían seguir. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque, atravesado con fe, el dolor puede convertirse en maestro. El fuego que amenazaba con consumirte, si permites que Dios esté en medio de él, termina forjando en ti una fortaleza que no habrías conocido de otra manera. Como los 3 jóvenes en el horno ardiente del relato de Daniel, que fueron arrojados a las llamas y sin embargo no se quemaron, porque había una cuarta figura caminando con ellos en medio del fuego. Esa es la promesa. No que evitaremos siempre las llamas, sino que no las atravesaremos solos. Y hay un detalle hermoso en esa antigua historia. Cuando los sacaron del horno ni siquiera olían a humo. El fuego, que había sido pensado para destruirlos, solo quemó las cuerdas que los ataban. Salieron más libres de lo que entraron. Tal vez esa sea la esperanza más grande que podemos llevarnos de todo esto, que los fuegos de la vida en las manos de Dios no vienen a encadenarnos, sino a soltarnos, no a acabar con nosotros, sino a librarnos de aquello que nos tenía atados. Y quien entiende eso deja de temerle al fuego, porque aprende a ver, en medio de las llamas, la figura serena de aquel que camina a su lado. Una noche, ya tarde, sobre Jerusalén, los residentes levantaron la mirada y vieron algo que no podían explicar. Al principio apareció como un resplandor distante que colgaba inmóvil sobre el horizonte de la ciudad, pero en cuestión de minutos la luz se intensificó, expandiéndose por las nubes con un brillo antinatural que muchos testigos describieron como distinto a un relámpago, distinto a cualquier cosa normal. Los vídeos grabados desde azoteas y balcones de apartamentos comenzaron rápidamente a esparcirse por Internet mientras el pánico y la confusión recorrían partes de la ciudad. Entonces, la forma cambió. Una enorme formación circular, según se reportó, comenzó a formarse en las nubes sobre Jerusalén, brillando con una luz pálida, blanca y azulada. Algunos testigos afirmaron que el centro parecía hueco, casi como una abertura suspendida en el cielo. Otros lo describieron como un anillo gigante flotando en silencio sobre la ciudad. Un residente lo comparó con un portal abriéndose sobre Jerusalén. Y quizá el detalle más extraño de todos era el silencio. La gente describía una y otra vez el cielo como antinaturalmente callado, sin truenos, sin sonidos de aeronaves, sin vientos fuertes, solo una formación luminosa colgando sobre una de las ciudades más proféticas de la tierra, mientras las multitudes se reunían abajo, mirando hacia arriba con temor. Las redes sociales estallaron en cuestión de horas. Algunos usuarios insistían en que era un raro fenómeno atmosférico causado por condiciones climáticas inusuales o por reflejos de luz. Otros lo conectaron de inmediato con la profecía bíblica, especialmente después de que los clips comenzaron a circular junto a versículos de las Escrituras. Un versículo aparecía una y otra vez en las secciones de comentarios y en las transmisiones en vivo. Lucas capítulo 21, versículo 11, donde Jesús advirtió que habría hechos espantosos y grandes señales del cielo antes de los días finales. Para los creyentes que ya observaban los acontecimientos desplegándose en Jerusalén, el momento se sentía imposible de ignorar. Las luces extrañas aparecieron durante un período de creciente tensión en torno a la ciudad, discusiones sobre el tercer templo, eventos climáticos inusuales y temores crecientes en toda la región. Para muchos, el círculo brillante en el cielo se sentía menos como una coincidencia y más como una advertencia. Los testigos describieron a personas deteniéndose en las calles para orar. Algunos lloraban. Otros simplemente se quedaban paralizados, incapaces de apartar la mirada del cielo. Algunos vídeos incluso captaron a individuos gritando versículos bíblicos mientras señalaban la formación sobre la ciudad. Los escépticos siguen argumentando que hay explicaciones científicas. Los creyentes siguen argumentando que algo más profundo está ocurriendo. Pero sin importar qué causó las luces, una cosa es cierta.
Por un breve momento, los cielos sobre Jerusalén capturaron la atención de miles de personas al mismo tiempo y dejaron atrás una sensación que muchos todavía no pueden explicar, una sensación de que algo inusual se está acercando. Y mientras luces misteriosas aparecían sobre Jerusalén, la atención también se volvía hacia algo escondido mucho más abajo, debajo de la ciudad misma. Y aquí conviene abrir un paréntesis sobre esas cámaras selladas, sobre esos túneles ocultos, sobre todo lo que descansa enterrado bajo la ciudad. Porque hay algo profundamente humano en la fascinación por lo escondido. Desde niños nos atraen los tesoros enterrados, los mapas secretos, las puertas cerradas con llave. Y esa atracción no es solo curiosidad infantil, refleja una intuición muy antigua, la sospecha de que lo más valioso rara vez está a la vista, de que las verdades más grandes hay que buscarlas, cavarlas, descubrirlas con paciencia. Jerusalén, con sus capas y capas de historia superpuestas, se convierte en la imagen perfecta de esa intuición. Ciudad sobre ciudad, templo sobre templo, cada generación construyendo encima de la anterior, sepultando sin querer los secretos de sus antepasados. Pero lo mismo ocurre dentro de cada uno de nosotros. También somos ciudades de muchas capas. Debajo de la superficie que mostramos al mundo hay recuerdos enterrados, sueños olvidados, dones que nunca desarrollamos, heridas que nunca sanamos. Y a veces se necesita un temblor, una excavación, una crisis, para que salga a la luz algo que llevábamos escondido incluso de nosotros mismos. ¿Cuántas personas han descubierto, en medio de la dificultad, una fortaleza que no sabían que tenían? ¿Cuántas han encontrado, cavando en su propio dolor, un propósito que jamás habrían hallado en la comodidad? Lo enterrado no siempre es malo. A veces, debajo del polvo, espera un tesoro que solo la vida, con sus sacudidas, es capaz de desenterrar. Por eso la imagen de esas cámaras ocultas bajo Jerusalén resuena tanto. No solo porque despierta preguntas sobre arcas y reliquias, sino porque nos habla de nosotros. Nos recuerda que hay dentro de cada persona habitaciones cerradas que nunca hemos explorado, dones que Dios depositó y que esperan ser descubiertos, un propósito escrito antes de que naciéramos y que todavía aguarda el tiempo señalado. Y así como los investigadores usan nuevas tecnologías para mapear lo que hay bajo la tierra, nosotros tenemos también herramientas para explorar lo que hay dentro. La oración, el silencio, la honestidad, la reflexión sincera. El que se atreve a excavar en su propio interior casi siempre encuentra más de lo que esperaba. Quizá la pregunta más interesante no sea qué se esconde bajo Jerusalén, sino qué se esconde bajo tu propia superficie. ¿Qué dones no has usado? ¿Qué llamado has ignorado? ¿Qué versión de ti mismo, más plena, más libre, más generosa, espera todavía ser desenterrada? Porque el tiempo señalado del que hablan las Escrituras no es solo un momento en la historia del mundo. También hay un tiempo señalado para cada vida, un momento en que lo que estaba dormido despierta, y lo que estaba enterrado sale por fin a la luz. Y ese momento muchas veces empieza justo cuando decidimos dejar de vivir en la superficie y nos atrevemos a mirar hacia adentro. En lo profundo, debajo del monte del templo, uno de los mayores misterios de la historia bíblica podría seguir esperando en silencio. Durante generaciones han circulado historias sobre el Arca del Pacto, el cofre sagrado cubierto de oro que, según se dice, contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Según la Biblia, el arca representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Alguna vez reposó dentro del lugar santísimo, en el templo de Salomón, antes de desaparecer de la historia durante el caos que rodeó la invasión babilónica de Jerusalén. Pero según la antigua tradición judía, el arca nunca fue destruida. Algunos creen que el profeta Jeremías la escondió en secreto antes de que Jerusalén cayera. Otros afirman que fue colocada dentro de cámaras ocultas debajo del monte del templo, sellada hasta el tiempo señalado. Durante siglos estas historias fueron tratadas como leyendas. Y sin embargo, ahora, la nueva tecnología está haciendo que mucha gente vuelva a mirar el misterio una vez más. Los reportes en torno a escaneos de radar subterráneo y sistemas de mapeo asistidos por inteligencia artificial han alimentado una intensa especulación en los últimos años. Investigadores y arqueólogos que estudian la zona del Monte del Templo, según se dice, detectaron corredores subterráneos inusuales y espacios sellados debajo de las antiguas piedras de los cimientos. Aunque el acceso a muchas partes del sitio sigue estando fuertemente restringido, las discusiones sobre cámaras ocultas debajo de Jerusalén no han hecho más que crecer y volverse más fuertes. Y ahí es donde el misterio se vuelve profundamente inquietante. Porque si artefactos sagrados del período del primer templo aún existen bajo tierra, las implicaciones serían enormes. Algunos creyentes piensan que el arca misma podría seguir escondida debajo de la ciudad, esperando ser revelada durante tiempos proféticos conectados con la reconstrucción del tercer templo. Otros señalan pasajes en Apocalipsis y en otros libros proféticos, creyendo que antiguos objetos bíblicos podrían volver a ser centrales durante los capítulos finales de la historia humana. El monte del templo ha sido, desde hace mucho,
uno de los lugares más disputados y misteriosos de la Tierra. Capa sobre capa de historia descansa bajo sus piedras. Templos destruidos, túneles ocultos, cámaras olvidadas y secretos enterrados durante miles de años. Algunos investigadores lo describen como el mayor misterio arqueológico del mundo. Otros van aún más lejos, llamándolo el lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Y justo cuando la mirada se hundía en la tierra, algo mucho más sutil comenzó a llamar la atención, algo casi escondido a plena vista. Antes de que las bandadas volvieran a moverse, hubo un instante de silencio absoluto. Sin viento, sin sonidos lejanos. Solo quietud. Y entonces, de repente, el cielo se oscureció. Los expertos suelen explicar este comportamiento a través de los cambios ambientales. Los cambios de temperatura, las alteraciones en las rutas de migración o las perturbaciones en zonas cercanas pueden hacer que las aves se congreguen de formas inesperadas. Científicamente esto es totalmente posible. Pero de nuevo, es el momento lo que resulta impactante. Porque esto no ocurrió de manera aislada. Ocurrió después de una tormenta. Ocurrió durante un tiempo en que las condiciones globales se volvían cada vez más tensas. Y ahora, hasta los ritmos naturales de la vida silvestre parecen haber cambiado. Para algunos, estas imágenes son simbólicas, reminiscentes de pasajes en el libro del Apocalipsis, donde las reuniones en el cielo se describen de forma tan poderosa y estremecedora. No todos lo ven así. Pero al observar esas formas moviéndose sobre la ciudad, una pregunta resonaba en silencio en la mente. ¿Fue esto simplemente una reacción natural? ¿O era parte de algo que la humanidad apenas empezaba a comprender? ¿Y tú sientes lo mismo que nosotros cuando cosas extrañas siguen ocurriendo, silenciosas pero innegables? ¿Son estos apenas eventos aislados? ¿O son una advertencia, algo que Dios nos está enviando para que prestemos atención? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios de abajo, porque de verdad queremos escucharte. A medida que el cielo se oscurecía y los movimientos de arriba se desvanecían, la atención empezó a desplazarse hacia abajo, hacia algo menos visible pero no menos perturbador. En algunas zonas de Jerusalén, hasta la tierra misma mostró cambios sutiles. Al principio eran casi imperceptibles. Grietas finas y silenciosas se extendían por las calles empedradas, y aparecían huecos donde antes todo había sido sólido e inquebrantable. Nada dramático, nada urgente. Solo pequeñas líneas fáciles de pasar por alto. Pero luego aparecieron grietas más grandes. Algunas zonas empezaron a hundirse ligeramente, no al punto de causar pánico, pero lo suficiente para que quienes caminaban allí a diario lo notaran. El suelo ya no se sentía igual. Superficies que antes eran firmes, ahora parecían moverse levemente bajo cada paso. Y lo que lo volvía aún más preocupante era que ocurría de forma tan silenciosa, sin sonido, sin aviso. Solo el cambio. Los expertos suelen apuntar a explicaciones naturales. En zonas como esta, la piedra caliza debajo de la superficie puede erosionarse gradualmente con el tiempo. El agua subterránea se mueve por las capas ocultas, creando vacíos que debilitan poco a poco el suelo de arriba. Científicamente, esto se entiende bien, pero, de nuevo, no es solo la explicación lo que importa. El problema está en el momento en que ocurre. Sucedió después de una serie de acontecimientos extraños. Para algunos, esto recuerda pasajes del libro de Zacarías, donde la tierra misma se describe atravesando una transformación en momentos de significado más profundo. Por supuesto, no todos lo ven de esa manera. Pero de pie allí, sintiendo el suelo ya no tan firme como antes, una pregunta surge en silencio. ¿Son estos apenas cambios naturales con el paso del tiempo? ¿O hay algo más desplegándose justo ante nuestros ojos? Y justo cuando parecía que la tierra había revelado todo lo que iba a revelar, algo más empezó a llamar la atención, en silencio, casi escondido a plena vista. En varias zonas alrededor de Jerusalén, el agua comenzó a comportarse de maneras que la gente no esperaba. Al principio era fácil de pasar por alto. Pequeños charcos dejados atrás después de la lluvia, hilos delgados corriendo por los senderos de piedra. Nada inusual. Pero luego aparecieron cambios sutiles. Algunos notaron ondas tenues formándose en el agua quieta, incluso cuando no había viento. Otros describieron pequeñas burbujas subiendo lentamente a la superficie. No rápidamente, no violentamente, solo constantes, silenciosas y persistentes. Los reflejos en el agua parecían moverse de formas que no coincidían del todo con la luz de arriba, doblándose y desplazándose como si algo por debajo los estuviera influyendo. Individualmente cada detalle parecía menor, pero juntos empezaron a resaltar. Los expertos sugieren que la luz interactuando con superficies irregulares puede crear distorsiones visuales. El movimiento subterráneo, las bolsas de aire, el flujo de agua debajo de capas de piedra también pueden afectar cómo se comporta el agua en la superficie. Científicamente estas explicaciones existen, pero, una vez más, no era solo lo que la gente veía, era cuándo lo veía, porque esto vino después de todo lo demás, el cielo, la tormenta, el silencio, la tierra misma, y ahora hasta el agua parecía diferente. Los cambios no eran dramáticos,
no exigían atención, pero para quienes los notaban eran difíciles de olvidar. Algunos observadores conectaron en silencio estos momentos con imágenes que se encuentran en el libro del Éxodo, donde el agua se describe no solo como un elemento, sino como parte de algo más grande. Otros ven solo causas naturales. Pero al observar esos movimientos sutiles en la superficie, una pregunta permanecía. Cuando hasta los detalles más pequeños empiezan a cambiar, ¿sigue siendo apenas una coincidencia? Y justo cuando el agua parecía asentarse, la gente empezó a mirar hacia arriba otra vez, y lo que vio se sintió diferente. Sobre Jerusalén, el cielo cambió lentamente de color. Al principio se parecía a un atardecer normal, suaves tonos de naranja extendiéndose por el horizonte. Pero en cuestión de minutos, la intensidad se profundizó. El naranja se volvió un rojo más oscuro. El rojo se esparció más ancho, más pesado, llenando más del cielo de lo esperado. No se desvaneció de la forma en que suele hacerlo. Se quedó. La intensidad se sentía más fuerte que la luz típica de una tarde. El aire mismo parecía más denso, como si el cielo no solo estuviera cambiando de color, sino presionando sobre la ciudad. Algunos que miraban lo describieron como tenue, casi apagado, como si la luz hubiera perdido su claridad. Científicamente, hay explicaciones. El polvo en la atmósfera, las partículas de fuentes distantes o los cambios en las condiciones del aire pueden alterar cómo se dispersa la luz, desplazando los colores hacia rojos y naranjas más profundos. Escenas parecidas se han registrado en otras partes del mundo bajo ciertas condiciones. Pero, de nuevo, no era solo el color, era la sensación, porque esto vino después de todo lo demás. Después del movimiento en el cielo, después de la tormenta, después del silencio, después de la tierra y hasta del agua. Y ahora el cielo mismo parecía cambiar. Para algunos, la imagen trajo a la mente las palabras del Evangelio de Lucas capítulo 21, donde se mencionan señales en los cielos en momentos de incertidumbre. Otros lo ven simplemente como una interacción natural entre la luz y el aire. Pero de pie bajo ese cielo rojo y profundo, un pensamiento silencioso permanecía. Cuando hasta los cielos empiezan a verse diferentes, ¿sigue siendo apenas otro atardecer? A lo largo de todos estos momentos, el cielo, la tierra, el agua y el aire, lo que resalta no es ningún evento aislado, sino cómo parecen desplegarse todos juntos, moldeando en silencio la atmósfera que rodea la vida cotidiana. En Jerusalén la gente primero notó los cambios por encima de sus cabezas. El cielo cambió de color, más profundo y más pesado de lo habitual. Luego vino el movimiento. Aves reuniéndose en patrones inusuales, el silencio asentándose antes de que el movimiento regresara. Poco después, la tierra misma mostró señales sutiles de cambio, pequeñas grietas formándose donde la estabilidad se daba por sentada. E incluso el agua, algo tan familiar, comenzó a comportarse de formas que se sentían levemente distintas. Ondas sin viento, reflejos que no se alineaban del todo. Individualmente, cada uno de estos momentos puede explicarse. La ciencia ofrece caminos claros, condiciones atmosféricas, procesos geológicos, cambios ambientales. Y esas explicaciones importan. Nos ayudan a entender cómo funciona el mundo. Pero cuando estos cambios aparecen tan cerca unos de otros, en secuencia, empiezan a sentirse menos aislados y más conectados con la forma en que la gente experimenta el mundo a su alrededor. No como miedo, sino como conciencia. Porque para muchos estos momentos no interrumpen la vida diaria, entran en ella. La gente sigue caminando por las mismas calles, va al trabajo, pasa tiempo con la familia, y sin embargo, algo se siente diferente, una sensación silenciosa de que el entorno mismo está cambiando de maneras sutiles, invitando a la atención. Aquí es donde comienza la reflexión. En la Biblia hay pasajes que hablan no solo de acontecimientos dramáticos, sino de cómo responde la gente cuando el mundo a su alrededor se siente incierto. En el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 19, se dice: «La tierra será quebrantada del todo, la tierra será hendida por completo, la tierra será conmovida en gran manera». Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 27, leemos que lo que no puede ser sacudido, permanecerá. Estos versículos no siempre se entienden de la misma manera. Algunos los ven como simbólicos, otros como literales, y muchos simplemente como recordatorios. Recordatorios de que el cambio siempre ha sido parte de la historia humana, y de que el significado a menudo se encuentra no en el evento mismo, sino en cómo la gente elige responder. Porque cuando el cielo cambia, cuando la tierra se mueve, cuando los patrones familiares se sienten levemente distintos, no siempre apunta al miedo. A veces invita a algo más. Una pausa, un momento para reflexionar, una pregunta sobre lo que realmente importa cuando todo lo demás se siente incierto. Así que quizá la conexión más profunda no sea solo sobre señales o patrones, sino sobre la perspectiva. Porque en tiempos como estos, la pregunta más importante quizá no sea qué está ocurriendo a nuestro alrededor, sino qué revela dentro de nosotros. Y esa, amigo mío,
Es la pregunta que ninguna ciencia puede responder por ti. Solo tú puedes hacerlo. Cuando momentos como estos se despliegan, cambios sutiles en el cielo, en la tierra, en el agua y hasta en el ritmo de la vida diaria, no solo levantan preguntas sobre el mundo que nos rodea, más profundamente invitan a la reflexión sobre la manera en que vivimos dentro de él. Porque el impacto más grande de tales acontecimientos no siempre es físico, es personal. La gente continúa con sus rutinas, camina por calles familiares, habla con sus seres queridos, hace planes para el mañana. Y sin embargo algo se siente diferente. Una conciencia silenciosa empieza a crecer. No miedo, sino la sensación de que la vida es más frágil y más misteriosa de lo que solemos admitir. Y aquí conviene detenerse en algo que resalta por su inusual intensidad, algo que llamó la atención no solo por lo que fue, sino por cuándo apareció. Lo que hace este momento digno de pensar no es la tormenta sola, sino la secuencia. Primero, una inundación repentina se mueve por la tierra. Luego, en poco tiempo, el granizo sigue desde arriba. Cada evento puede explicarse por sí solo, pero cuando ocurren uno tras otro, empieza a sentirse diferente. No probado, no definido, pero notado. Así que la pregunta se vuelve: ¿es esto simplemente una rara combinación de eventos naturales? ¿O momentos como este pueden recordarle a la gente lo rápido que las condiciones pueden cambiar, tal como se describe en las Escrituras? Y cuando los acontecimientos empiezan a alinearse de formas que la gente no espera, ¿te hace preguntarte si cargan más significado del que asumimos al principio? Si la tormenta misma ocurrió rápido, lo que vino después no llegó con fuerza. Apareció gradualmente, casi en silencio. En los días posteriores al granizo y las inundaciones, los residentes de toda Jerusalén empezaron a notar cambios pequeños pero inusuales. No lo bastante dramáticos como para explicarse de inmediato, pero lo bastante consistentes como para ser recordados. Algunos reportaron breves perturbaciones eléctricas, luces que parpadeaban sin causa clara, dispositivos que se comportaban de forma impredecible durante cortos periodos de tiempo. Otros describieron cambios ambientales sutiles. En ciertas zonas, el aire se sentía notablemente más limpio, casi más ligero, especialmente después de que la tormenta había pasado. La atmósfera no simplemente volvió a la normalidad, se sintió diferente. Y luego estuvieron las observaciones que involucraban a los animales. Aves y pequeños animales parecían más alertas, reaccionando rápidamente a sonidos o movimientos que la gente no podía detectar con facilidad. Estos comportamientos pueden tener explicaciones naturales. Cambios en la presión, en las frecuencias del sonido o en las condiciones ambientales. Las perturbaciones eléctricas pueden ocurrir. Los cambios ambientales pueden suceder. El comportamiento animal puede cambiar bajo presión, pero lo que resalta no es ningún detalle aislado. Es como estos cambios aparecen juntos, justo después de un evento repentino. Porque cuando el entorno cambia, aunque sea sutilmente, no solo afecta lo que la gente ve, afecta todo lo que responde a él, incluida la vida misma. Y ahí es donde el momento se vuelve más difícil de ignorar. No porque sea inexplicable, sino porque es consistente a través de diferentes señales. En Oseas capítulo 4, versículo 3, se dice: «Por eso se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar serán quitados». Este versículo no describe un solo evento. Describe cómo, cuando las condiciones cambian, los efectos se ven no solo en la tierra, sino en los animales, y en el entorno juntos. Así que cuando los animales empiezan a reaccionar de forma diferente, cuando la atmósfera se siente alterada y cuando pequeñas perturbaciones aparecen después de un evento repentino, se plantea un tipo distinto de pregunta. No solo sobre qué pasó, sino sobre cómo todo a su alrededor está respondiendo. Y si la tormenta dejó atrás más que solo daño visible, entonces lo que apareció después hizo que la gente se detuviera aún más tiempo, porque no parecía destrucción en absoluto. En las zonas alrededor de Jerusalén, algunos de los olivos que habían sido golpeados durante la tormenta de granizo empezaron a mostrar pequeños brotes verdes en cuestión de días. No completamente restaurados, no intactos, pero visiblemente vivos. Nuevo crecimiento apareciendo justo donde el daño acababa de ocurrir. Al mismo tiempo, ciertas partes de la tierra que antes estaban descuidadas parecían más limpias, casi reiniciadas por el movimiento del agua y del viento. Los escombros habían sido despejados de maneras que se sentían no planificadas y, sin embargo, notorias. Y más allá de lo que podía verse, había algo más. Un cambio en la atmósfera. Algunos locales describieron una sensación de calma que siguió al caos. No dramática, no avasalladora, pero lo bastante presente como para sentirse. Desde una perspectiva natural, esto puede ocurrir. Las plantas pueden responder rápidamente bajo las condiciones adecuadas. La lluvia puede limpiar las superficies. El aire puede sentirse diferente después de una tormenta. Así que, de nuevo, cada parte puede explicarse. Pero lo que resalta es el contraste, porque lo que acababa de ser dañado ahora muestra señales de vida.
y ese contraste cambia cómo se percibe el momento, no solo como destrucción, sino como algo más complejo. En Romanos capítulo 11, versículo 17, el olivo se usa como símbolo de continuidad y de vida, algo que puede ser podado y sin embargo seguir siendo capaz de crecer otra vez. Y en Isaías capítulo 61, versículo 11, se dice: como la tierra produce su renuevo, así el Señor hará brotar la justicia. Estos versículos no describen solo la destrucción, describen lo que puede seguirla. Así que cuando aparece nuevo crecimiento poco después del daño, conduce a un tipo distinto de pregunta. No solo qué se perdió, sino qué está comenzando de nuevo. Y el momento se vuelve más que un solo evento. Se convierte en un contraste entre el impacto y la recuperación, entre la pérdida y la renovación. Y eso plantea una pregunta más profunda. ¿Podrían acontecimientos como este cargar ambos significados al mismo tiempo? ¿Podría lo que parece un final ser, en realidad, un comienzo disfrazado? Es una idea que consuela y estremece a la vez, porque nos recuerda que la vida, incluso golpeada, encuentra maneras de volver a brotar. Y si lo que ocurrió aquí no está completamente aislado, entonces la siguiente pregunta va más allá de la ciudad, porque patrones parecidos están empezando a aparecer en otras partes del mundo. Más allá de Jerusalén, los reportes de otras regiones han empezado a atraer la atención por razones diferentes, pero igualmente inusuales. Frente a la costa de Florida, los observadores han descrito actividad debajo de la superficie del océano que no siempre sigue los patrones esperados. Algunos relatos mencionan gas liberándose de formaciones submarinas, a veces acompañado de sonidos de baja frecuencia o de vibraciones sutiles. De noche se ha reportado un tenue resplandor en la superficie del agua en ciertas zonas, algo que puede vincularse a causas naturales como la bioluminiscencia o las reacciones químicas. Así que por sí solos, estos eventos pueden explicarse. Pero lo que los hace resaltar es el momento, porque mientras se observan cambios en una parte del mundo, distintos tipos de actividad inusual se notan en otra, no idénticos, pero ocurriendo dentro del mismo marco de tiempo más amplio. Al mismo tiempo, en partes de otros países, la vida cotidiana se ha visto afectada por el aumento de los costos y la presión económica, algo que añade otra capa de tensión, aunque en la superficie parezca no estar relacionado. Cada situación tiene su propia explicación, ambiental, económica, natural, pero cuando empiezan a superponerse, crean algo distinto, una sensación de conexión no confirmada, pero notada. En Lucas capítulo 21, versículo 25, se habla de señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y también se menciona el mar y las olas respondiendo de formas que hacen que la gente preste atención. Lo que resalta no es un solo evento, sino la idea de que distintas partes del mundo pueden reflejar el cambio al mismo tiempo. Así que cuando los acontecimientos empiezan a aparecer tanto en la tierra como en el mar, en lugares diferentes pero dentro de un período parecido, conduce a una pregunta más amplia. No sobre probar una conexión, sino sobre reconocer cuando múltiples momentos empiezan a sentirse ligados. El foco empieza a desplazarse de un solo lugar a un cuadro más amplio, y de un solo evento a un patrón que quizás se esté formando a través de diferentes lugares. Y cuando los patrones empiezan a estirarse más allá de una ciudad y hacia el mundo entero, la pregunta final se vuelve inevitable. ¿Qué se supone que debe hacer la gente cuando todo empieza a sentirse conectado? Cuando cada uno de estos momentos se observa por sí solo, todavía puede explicarse de maneras familiares. Una inundación repentina puede vincularse a los patrones climáticos. Una tormenta de granizo puede formarse bajo condiciones atmosféricas específicas. Los cambios en el comportamiento animal pueden atarse a alteraciones ambientales. La inestabilidad del suelo puede entenderse a través de procesos geológicos. Incluso la tensión más amplia en torno a la región ha existido durante años en distintas formas. Individualmente nada se siente imposible. Nada queda por completo fuera de lo que la gente ya conoce. Pero el significado empieza a cambiar cuando todas estas cosas aparecen dentro del mismo periodo de tiempo, en la misma región, y empiezan a superponerse de maneras que llaman la atención, porque esto ya no se trata de un solo evento. Se trata de convergencia. En Jerusalén, múltiples capas de experiencia empiezan a cambiar a la vez. El cielo muestra un comportamiento inusual. La tierra responde de formas sutiles pero notorias. El agua se mueve por lugares que revelan lo que normalmente está oculto. Los animales reaccionan de manera diferente, y la gente empieza a sentir que algo es distinto, aunque no pueda definirlo del todo. Eso es lo que hace que este momento resalte. No la intensidad de una sola señal, sino la manera en que aparecen todas juntas. Porque cuando distintos tipos de cambios, naturales, ambientales y sociales, empiezan a alinearse, cambian cómo la gente interpreta lo que está viendo. No como momentos aislados, sino como algo que podría cargar un significado más amplio. En Lucas capítulo 21, versículo 25, se describen señales apareciendo a través de diferentes partes de la creación, en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra.
Lo que resalta no es un solo evento, sino la presencia de múltiples señales a la vez, desplegándose a través de diferentes capas del mundo. Y quizá esa sea la verdadera invitación de todo esto, no a correr, ni a esconderse, ni a llenarse de temor, sino a detenerse, a mirar, a escuchar, a preguntarse, con honestidad, si hemos estado viviendo dormidos, dejando pasar los días sin prestar atención a lo que de verdad importa. Porque las señales, si es que lo son, no gritan para asustarnos, susurran para despertarnos, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Que este sea el momento en que levantes la mirada, no con miedo sino con esperanza, no con angustia, sino con fe. Porque el mismo Dios que revela lo escondido es también el que promete caminar contigo a través de cada tormenta, de cada silencio y de cada amanecer teñido de rojo. Y si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios una sola palabra: presente. Para que sepamos que no estás caminando solo y que tú también sentiste que algo en lo profundo te estaba llamando a volver a casa.